seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Les tenemos buenas noticias. Hoy Dios nos va a dar la oportunidad de entender otro salmo más. Bienvenidos a el episodio de estreno de El Discipulado. Muy privilegiados de parte de Dios y por supuesto también de parte de los dirigentes acá en la radio, que nos den la oportunidad al equipo de producción de la radio, juntarnos, ya que cada uno pues está en sus actividades diferentes, tiene programas personales o individuales, sería lo correcto, que producir, pero hay un programa que nos hace juntarnos, es este que usted escucha. Aquí usted va a oír a 3 voces y va a aprender de la palabra de Dios. No porque seamos buenos, no, sino todo es por gracia y misericordia del Señor. Le saluda su hermano Carlos Santizo. Qué gusto me da poder decir bienvenidos al episodio de estreno de El Discipulado. Sea que nos esté escuchando en vivo a través del 1570 AM, a través de la aplicación en su celular Radio Bea AM o cualquiera de las páginas que reproduce la señal en línea, encabezada por supuesto por radiobea.org. Y si usted nos escucha en las redes sociales, también un abrazo muy cordial. Voy a darle la oportunidad a mis hermanas para que les saluden. Sean todos bienvenidos a aprender a entender los salmos. Muchas veces solo leemos y no nos detenemos a pensar qué significa, quién lo escribió, qué dice cada palabra, cada frase. Nosotros no lo entendemos, pero acá tenemos el privilegio de que juntos podamos aprender. Así que prepare su corazón, su Biblia, lápiz y papel. Y si desea un vasito de agua, un sufresco, una limonada, porque hay mucho calor, bueno, prepárese. Lo importante es que usted se siente, tome este tiempo, como decía hermano Carlos. Acá tenemos diferentes actividades. Así puede ser en su casa o en el trabajo. Tiene diferentes actividades, pero lo bonito es juntarse y aprender. Bienvenidos todos. Saludos cordiales para cada uno de nuestros oyentes. Hoy otro interesante salmo, Salmo 73, listos para aprender que Dios va a hablar a nuestro corazón. Gracias, hermanas. Al inicio dije somos 3, pero por fe ya somos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya se están juntando varios en este momento que se conectan y que están tomando sus Biblias para acompañarnos y tomar apuntes. Bien, como les prometimos, hoy le tenemos un salmo que no es de David. En secuencia hemos estado tomando salmos que no porque así lo agendamos, no por autor, sino más bien porque yo diría que estos 7 salmos que hemos estudiado han sido uno de los más movidos, es una apreciación personal. Este que vamos a hablar no es tan movido, no es tan escuchado, no es tan comentado. Tal vez por primera vez usted lo va a escuchar, o uno que otro versículo, sí, ya lo había escuchado. Pero en sí
todo el salmo no es tan aclamado, diría yo. No es de David, se lo adelanto. Es un salmo diferente. Es más, yo le adelanto, no es ni siquiera un canto. Pero que se han escrito cantos de este salmo, porque hoy mínimo vamos a escuchar 2 en la actualidad que la producción ha buscado dentro del backup de música cristiana, y ahí van a escuchar. Pero originalmente este Salmo 73 no es un canto, y ya le voy a decir por qué. Así que, mis hermanos, que la gracia del Señor nos acompañe en estos minutos. Júntese con nosotros, estudiemos la palabra, no deje que ni el cansancio, ni la apatía, ni el clima, ni la enfermedad lo separe de la bendita palabra de Dios. Le prometemos que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para ponerle ánimo a este discipulado y usted pueda aprender, y lo vamos a tratar de hacer con el buen dinamismo que siempre pedimos a las voces de la Voz Evangélica de América tener en sus intervenciones. Después de este pequeño corte, comenzaremos entonces con la lectura del capítulo 73 de los Salmos. Bienvenidos. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Vamos a iniciar con la lectura antifonal. Voy a pedirle ahora a Esther y a Evelyn que se encarguen de desarrollar la lectura. 2 versículos cada una, por favor. Es decir, el 1 y el 2 Esther, el 3 y el 4 Evelyn, y así sucesivamente hasta llegar al versículo 28. Así que dejo a mis hermanas para que desarrollen esta lectura y usted escuche este salmo. Salmo 73, libro 3, el destino de los malos, salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha.
Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercamiento a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Muy bien, gracias hermanas, gracias por la lectura. Ellas leyeron los 28 versículos que contiene el Salmo 73. Si usted nos está escuchando por primera vez, este es el programa El Discipulado, que en vivo se transmite todos los viernes en este horario y también se transmite en redes sociales posteriormente. Así que acompáñenos. Es lindo cantar, ¿verdad que sí? Pero más lindo es aprender y practicar la palabra. Así que vamos a empezar con este Salmo 73, la lectura de los 28 versículos. A ver, Evelyn, de los 28 versículos, bueno, yo voy a ser el primero que responda a esta pregunta para los tres. Por lo menos un versículo para mí se me hace conocido. Uno de los 28. ¿Para ti? 2. ¿Para Esther? 1. Bueno, ¿se dan cuenta? Es un salmo que realmente poco lo utilizamos. Uh-huh. Pero el hecho de que no lo utilicemos no significa que no tenga nada que hablarnos. Hoy vamos a descubrir cosas bien interesantes. Primero, vamos a decirles que este salmo no es un canto. Este salmo está clasificado como un salmo sapiensal. No está clasificado como una canción o un canto coral. De tal manera que en un momento le voy a decir a usted, ¿cómo dijo, hermano, esa primera palabra? Sapiensal. Ahora le vamos a decir, déjeme decirle que los salmos, los 150, no todos son cantos. Es decir, por ejemplo, los 7 salmos que hemos estado estudiando, y usted los puede ir a repasar en nuestras redes sociales, son cantos. Es decir, que originalmente su autor utilizó un ritmo, una melodía y una armonía, que esos son los 3 elementos de la música. Y le puso el 4º elemento, que es la letra. Y eso se convirtieron en una tonada, en una canción, en aquellos tiempos de Israel. ¿En qué nota, en qué ritmo, en qué género? Eso sí no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que fueron cantos. Ahora, este que vamos a estudiar no fue concebido con música. Este salmo no fue una canción, que más adelante, como lo vamos a ver en un ratito, han tomado algunos versos para volverlos un canto, pues eso es otra cosa, y no hay nada de malo en ello. Este fue una inspiración, aquí viene, porque aquí les voy a definir lo que es sapiensal. Sapiensal es una reflexión de sabiduría divina. Es cuando uno empieza a pensar. Pero no es un pensamiento de uno, sino es un pensamiento divino de sabiduría divina. A eso se le llama sapiensal. Este salmo está muy relacionado a los proverbios y a Eclesiastés, que son 2 libros sapiensales, de mucha sabiduría, de mucha reflexión. Tal vez, y aquí quiero pensar, me voy a imaginar, ¿me lo permite? Gracias. Tal vez el autor, que ya lo vamos a conocer, un día estaba caminando, y empezó
a considerar el pensamiento de los 28 versículos. Y después el Señor, que es el que inspiró la palabra, le dijo, escribilo. Y se convirtió en el Salmo 73. Así que para el pueblo de Israel, para la cultura israelita, la sabiduría constituía una auténtica esencia. El israelita, para él era más valioso, para ellos eran más valiosos todos los consejos que una persona pudiera tener. Entonces por eso se le puso un título muy llamativo a esa actividad, sapiensal, de saber, de pensar. Ese es la esencia del Salmo 73. Ya en la palabra, cuando la Biblia dejó de ser un manuscrito y se convirtió ya en un libro por las casas editoriales y llegó a nuestras naciones, nuestros países, pues los compositores cristianos, los cantantes cristianos dijeron, pongámosle alguna melodía, algún ritmo a alguno de los versos. Y entonces aquí vamos a pedirle a nuestras hermanas, porque ellas fueron a la biblioteca de música de Radio Vea y buscaron y no saben cuánto tiempo invirtieron en buscar algún canto que de este salmo en esta época, en este siglo, hayan compuesto. Así que, queridas, les doy la palabra para que nos hagan ahí ese rápido ejercicio de escuchar un poquito de música y explicarles, ese es el verso tal, ese es el verso tal. Empezamos con Esther. Muy bien. Del grupo Alaba Alma Mía. Prácticamente el intérprete solo lo maneja con guitarra y él interpreta los versículos 25 al 28. Tengo yo en los cielos sino a ti. Ahorita está en el verso 25. Deseo en la tierra. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora viene a cantar el 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y ahora viene el 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Dios, el Señor mi esperanza. Del 25 al 28. Es el hermano Carlos cantando, van a pensar con su guitarra en la cabina. No. Miren, qué bonito el que este cantante, ¿cómo se llama? Alaba Alma Mía es como que el grupo, solo que aquí está solista. Literalmente tomaron los versículos que Esther nos estaba describiendo. Y eso es bien especial, ¿verdad? Porque nos acercamos con mayor intención e intensidad a los versos de la palabra. Pero tenemos otro canto que ahora Evelyn les va a hacer, nos va a describir de quién canta y cómo, en dónde andan en el Salmo 73. Bueno, quien lo canta es desconocido. Ok. Anónimo. Sí, anónimo. Se escondió. Bueno, es más que todo, habla del versículo 25 y 26. De verdad que cuando usted decía que no era como cantado es este salmo, sí, porque sí nos fue un poco difícil conseguir los cantos del Salmo 73. Y más que todo, son estos versículos los que tomaron, del 25 en adelante. Que antes de que nos lo describas, ese es el verso más utilizado o más conocido, digámoslo así. Sí, porque estuvimos buscando para ver si habían otros versículos, ¿verdad? En un canto.
pero no, fueron tomados del 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. A ver. Sí, yo me imaginé que hermano Marcos Yaroide tiene un canto así, que dice esto: ¿a quién tengo yo a ti? Y fuera de ti nada deseo, ¿verdad? Ese canto pensé que era completo el Salmo 73, y no, mi sorpresa fue esa, que no, es bastante difícil encontrar un canto Cierto. de este salmo. Ajá. Cierto, pero ustedes dijeron algo bien importante. Lo que han hecho los cantantes es solo agarrar ese trocito, ese versículo, y impregnarlo en el canto, pero después sus estrofas o otra parte de la estructura del canto ya lo desarrollan con sus palabras. A ver. Exacto. El canto inicia en el Salmo 25. Verso 25. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sí, lo estamos escuchando. 26. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Muy bien. Bravo para las hermanas que se esforzaron en este ejercicio que hace que para los estudiantes, los discípulos, nos pongamos en contexto, ¿verdad? Ok, dejemos la música a un lado, vamos a ir a un pequeño corte y cuando retornemos vamos a entrarle ya a otro detalle de esto que es el autor. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Vamos a ir a hablarles sobre el autor. Recordemos, este salmo es un salmo clasificado como un salmo sapiensal, un salmo de sabiduría y de reflexión. Su autor es un hombre también, en lo personal, creo que es muy famoso. Pero prepare sus Biblias porque vamos a leer unas 4 escrituras en el primer libro de las Crónicas y segundo libro de las Crónicas. A ver, que Evelyn nos ayude con el primer libro y Esther con el segundo. Ya les digo el capítulo y los versículos. El escritor de este salmo es Asaf. Por si usted, querida hermana, no haya cómo ponerle a su hijo que acaba de nacer, Asaf es bonito nombre. A mí me gusta. Asaf. Es chiquito. 4 letras. A-S-A-F. Asaf. ¿Sabe qué significa? Significa el que se junta. El que se junta es el significado de este. Asaf venía de la tribu de Leví. Y en la Biblia fue un célebre músico que David como rey lo utilizó y lo puso como uno de los directores de alabanza en el templo. Vamos a la palabra, primer libro de las Crónicas, capítulo 6, versos 38 y 39. Voy a pedirle a Evelyn que nos ayude a ubicar esas 2 escrituras. Escuche, por favor, 38 y 39, primer libro de las Crónicas 6. Hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea. Bueno, ahí estamos escuchando la descendencia. Primer libro de las Crónicas 6, 38 y 39. 2 detallitos es que ahí menciona a Leví. Ahí está la evidencia de la tribu. Y la otra es que dice su mano derecha. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de David. Es decir, que David lo había puesto como su mano derecha. Ahora, ¿en qué contexto? Si ustedes leen el título de este bloque de primer libro de las Crónicas 6, dice Cantores del templo nombrados por David. Ah, ok.
no está hablando del ejército, no está hablando de sus consejeros como rey, está hablando del templo y de quienes cantaban. Es decir, que para David era su mano derecha, Asaf, en el contexto del servicio del templo. Es lo que solemos ver en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo? Como un músico principal. Sí, un músico principal, es lo que iba a decir. Hoy en día los pastores siempre andan con su grupo de alabanza. Con su grupo de alabanza, y al grupo de alabanza le tienen un líder, ¿ya? Y el líder generalmente tiene esa comunicación directa con el pastor. Uh-huh. Pues así era Asaf. Asaf tenía una comunicación directa y una gran confianza con David. Recordemos que el rey David, aparte de ser rey, él era un apasionado del canto, y por eso él no se apartó, aunque su función fue rey, no fue sacerdote, pero él andaba siempre involucrado en las cosas del templo. Pero ese fue David, no estamos hablando de David, estamos hablando de Asaf. No olviden, el que se junta. Vamos a otra escritura en el capítulo 29 de Segundo de las Crónicas. Allí vamos a descubrir que Asaf no solo era músico, no solo era un cantor principal en el templo. Escuche lo que el verso 30 dice de Asaf. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Ahí se le da un nombre a Asaf. El nombre es vidente. En las versiones más populares y más contemporáneas ya no se pone vidente, se le pone profeta. Significa que Asaf tenía revelación de parte de Dios, y a él se era considerado como un hombre que recibía mensajes de parte de Dios y se las trasladaba a su rey y a los hermanos en el templo. ¿Qué bonito? ¿Qué vidente significaba? Profeta. Entonces ahí vemos cómo pues él estaba en esa tarea. Un par de detalles más del autor Asaf. Vamos al primer libro de las Crónicas. Solo que ahí no te voy a pedir que leas, sino solo les voy a dar la cita porque es muy largo, ¿no? Del verso 31 al verso 44, Asaf no sirve solo en el ministerio musical. Se hace acompañar de dos personajes más que también escribieron salmos. Uno de ellos es Emán y otro es Etán. Ellos tres eran, digámoslo así, los principales del rey David. Porque imagínense, eran muchos grupos de alabanza, un gran grupo de alabanza, de cientos. Entonces lo que hicieron es 3 grandes grupos de alabanza. Uno lo dirigía Emán, otro lo dirigía Asaf y otro Etán. Pero la mano derecha siempre era Asaf. Por eso evoca el significado de su nombre. El que se junta. Es decir, que Asaf unía no solo al liderazgo, sino a todo ese conglomerado de cantantes y de músicos. Qué bonito. Era como el director de la orquesta, ¿verdad? Bueno, por último, en capítulo 29 del segundo libro de las Crónicas, ahí sí lo vamos a leer con Esther, versos 13 al 15, vamos a encontrar otro detalle de Asaf. De los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Geliel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel.
Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Aquí la referencia que quiero compartirles es que Asaf estuvo en la tarea de desarrollar las reformas que se dieron o que se desarrollaron en los días del rey Ezequías. Es de recordarles que el pueblo de Israel cayó en cautividad con los asirios. Ellos dispersaron al pueblo y destruyeron las cosas del templo. Cuando el Señor retorna a los que había dispersado y vuelve a juntar, ahí es el tiempo del rey Ezequías, pues se encuentra un desorden total. Así que empieza una serie de reformas y aparte hemos de hacer notar de que Israel había perdido el norte en el aspecto de la adoración, porque ellos habían caído en idolatría. Y Ezequías es el rey que corta una serie de reyes malos que había tenido Israel de idolatría, y el templo abandonado. Y entonces cuando llega Ezequías, él hace unas reformas literales como también de forma y de fondo. Y ahí estaba Asaf, ¿ya? Participando en esa tarea de retornar a la esencia de la adoración en el templo. Ahí les dejo esas referencias entonces del autor, que es Asaf. Y bueno, después de ya tener estas referencias, un cortecito más y retorne al capítulo 73 de Salmos, porque empezamos a estudiarlo. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Estamos listos entonces ya para estudiar el Salmo 73. A ver, del Salmo 73 vamos a aprender 6 cosas. Número 1, vamos a aprender vamos a tener una introducción que está en los primeros 3 versículos. Luego nos van a dar una descripción de la vida, de cómo viven los impíos, los injustos o los malos, como usted quiera llamarlos, o si usted quiere añadirle el nombre, inconversos. Luego vamos a ver cómo uno puede cometer el error de envidiar a los malos, impíos o inconversos. Un cristiano puede y comete el error de envidiar a esos. Luego vamos a aprender las lecciones, porque el Señor en esa reflexión que hace Asaf, le hace comprender algunas actitudes que sufren los impíos, los inconversos. Seguidamente, como punto 5, vamos a ver cómo la presencia de Dios nos da revelación. Y cerrando el Salmo, vamos a ver los contrastes entre el converso, creyente, y el inconverso, por no decir el justo y el injusto. Muy bien. Vamos con el punto número 1, una introducción. Voy a pedirle a Esther entonces que nos lea versículo número 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Quiero que usted note que la primera cosa en esta introducción es que Asaf nos está metiendo a reflexionar en un tema importante. La bondad de Dios. Hoy hay una frase muy célebre que la han replicado y la han tomado muchos ministros y ministerios y que siempre leemos en las redes sociales. Y hasta hay varios cantos con esa frase. Dios es bueno,
bueno es Dios. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Ok, como dicho está bien. Pero más allá del dicho, es una verdad. El Dios que usted y yo tenemos no es malo, no es mala onda, no es mala gente, o como dicen los muchachos, no es malacate. El Dios que tenemos es muy bueno, es bondadoso. A ver, Esther, dime qué hace una persona bondadosa. Dame algunas acciones o actitudes de una persona que tú dices, este es bien bondadoso, Porque piensa en los demás antes que él mismo. Evelyn. Ahora vamos al antónimo. ¿Cuándo es que decimos que esa persona no es bondadosa? Por ejemplo, Cuando piensa solo en él, todo es para él, nada para los demás. ¿verdad? ¿Usted cree lo mismo? Y hay más ejemplos de ejemplos. Esto es bien importante porque vamos a ver en el desarrollo del Salmo que por un momento este Asaf llega a pensar todo lo contrario. Llega a pensar que Dios no es bueno, que es malo, que es injusto. Por eso, como ya en estos 28 versos, él ya ha hecho la reflexión de sabiduría, no de él, sino Dios lo ha inspirado, apertura el Salmo recordando algo que no se tiene que olvidar en los creyentes. Jamás Dios va a ser malintencionado. Voy a repetir eso. Jamás tu Dios, hermano, tiene malas intenciones para con nosotros. Porque Dios es bondadoso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y estamos leyendo el Salmo 73, 1. Ciertamente, escuchen como apertura. ¿Qué significa esa palabra? Ciertamente está aseverando que lo que estoy afirmando, en este caso Asaf, no es una emoción, sino es una convicción. No es que me lo contaron, es que yo lo estoy viendo en mi vida. ¿Y cuál es su experiencia? Dios es bueno. Muy bien, vamos a la segunda parte de la introducción. Versos 2 y 3, Evelyn. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bien, en esta introducción ya vimos que Asaf deja ver una de sus convicciones. Él ha experimentado que Dios es bueno. Pero Asaf no esconde algo que él experimentó también. Que él en algún momento de su vida tuvo envidia de los que son injustos. Y entonces en los versos 2 habla abiertamente de lo que produce la envidia. Verso 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Vivir en envidia provoca tropiezo. Así estaba Asaf. Y lo vamos a ver a lo largo de todo el capítulo. Y el verso 3 confirman, ¿por qué surgió la envidia en el corazón de Asaf? Porque él empezó a ver la vida de los impíos. Y esa es la introducción del Salmo. Entonces vamos al punto número 2. ¿Y qué están viviendo los impíos para que Asaf haya tomado esa envidia y se haya olvidado de la bondad de Dios por un momento? Vamos al punto número 2. Esther, verso 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Eso es la primera observación que hace Asaf en cuanto a lo que él vio de los impíos. Según Asaf, dicen que los impíos les va bien, gozan de salud.
A ver, eso es interesante verlo, porque los creyentes sufrimos de enfermedades, ¿verdad? Y serias enfermedades. Y uno lucha, anda buscando ser fiel y levantarse en medio de sus enfermedades, de sus achaques. Y de repente, uno ve al vecino de enfrente, que es inconverso, injusto, impío. Y él no sufre de enfermedades. Y uno ahí, a puras penas, caminando, diciendo, Señor, ayúdame, Señor, por favor, que esta situación pase. Y vuelve a pasar el vecino enfrente de mis ojos. Y lo veo rosado, lo veo saludable. Y yo enfermo. La pregunta es, ¿por qué? Si yo como hijo debería de estar experimentando salud y él como malo debería estar enfermo. Eso fue lo que vio Asaf. Veamos otra descripción de lo que Asaf observó de los impíos. Versículo número 5. No pasan trabajos como los otros mortales, si son azotados como los demás hombres. Primero hace dos observaciones acá. Dice que no pasan trabajos. En la observación de Asaf, las penas que él pasaba eran más que las que pasaba el impío. Pregunto, ¿le ha pasado eso por su mente? ¿Ha observado que el impío tiene problemas? Tiene. Pero a veces el creyente tiene más. Y luego dice que son azotados, es decir, sufren, pero su sufrimiento no, comparado con los justos, no, es mucho más el sufrimiento del justo que el del impío. No, esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo Asaf. Eso fue en su momento sapiensal de sabiduría. Eso es lo que está manifestando Asaf. Y eso le está provocando una espinita en su corazón que él le puso nombre propio. Envidia. Sigamos. Versículo 6. Esther. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Dos cosas que vio también Asaf del injusto. Número 1, son soberbios. Y número 2, son violentos. Asaf está dando la descripción de lo que creo que usted y yo vemos siempre de la gente injusta. Los injustos son soberbios. Eso es así, sobre todo cuando uno va a evangelizar. ¿Ya? Hay gente que dice no necesito de Cristo. Ahí ya estamos viendo una acción de soberbia. Y son violentos, bueno, pues eso es, creo que ese es el día a día del injusto, ¿verdad? Todo lo soluciona con violencia. Ok, más observaciones y descripciones de Asaf en el verso 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Hacen lo que quieren. Les da ganas de algo, no se inhiben en buscarlo y en conseguirlo. Esa es la vida del injusto. Esa es la vida del impío. Y yo he escuchado frases, yo doy mis lujitos, dice. Yo hago lo que quiero. Ahí está, Asaf lo está confirmando. Versículo número 8, Esther. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Aquí cierra este segundo punto de nuestro salmo, diciendo que los impíos no solo gozan de buena salud, como que no pasaran trabajo, no sufrieran azotes, aparte son soberbios, son violentos, siempre hacen y consiguen lo que quieren, sino son burlones, son malos y son blasfemios.
jactanciosos también. ¿Qué listado de descripción? ¿Y saben qué? Asaf eso le provocó, el análisis, la observación que está haciendo. Yo me recuerdo, o mejor dicho, yo me pongo a pensar algo así. Así como cuando Salomón un día vio su mirada, en vez de ver para el cielo, vio para la tierra. Y vio una hormiga. Y de la hormiga empezó a hablarnos. Nosotros deberíamos de ser como las hormigas que prepara su comida. Lea usted Proverbios. Salomón hace una exposición sapiensal de la hormiga y de varios animales que él se puso a observar. Asaf hizo lo mismo, solo que no observó animales. Observó personas. Y no cualquier persona. Específicamente él observó a personas impías, injustas, que no adoraban a Dios, que no buscaban de Dios. Y él da esas serie de descripciones. Pero no olvidemos la primera parte. Todo esto que él observó le produjo envidia. Claro, cuando uno está enfermo, uno que está buscando de Dios y está enfermo y uno se explica por qué yo enfermo y el impío, el ladrón, el marero, el asaltante gozando de salud. Son cosas raras, ¿no creen ustedes? Sigamos con nuestro estudio y vamos a ir después del punto 3 a una pausa. En esta parte 3, después de haber visto la introducción y la descripción como punto número 2 de cómo vive el impío, aquí nos va a ampliar ese sentimiento que produjo el observar a Asaf a los impíos. En Asaf surge un sentimiento que puede surgir en mí, en usted, la amargura. Porque empezó a envidiar la vida de esos que no se enfermaban, esos que no tenían penas o tantas penas, esos que eran soberbios, violentos, esos que se daban todos sus gustos. Empezó a envidiar a Asaf. Se olvidó que Dios era bueno. Veamos lo que él dice en este tercer punto. Vamos al versículo número 10. ¿Con quién me quedé? Con Evelyn. Vamos, Evelyn, verso 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y de una vez nos vamos a ir al verso 11 al 14, Esther. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esos versos que nos acaba de leer Esther son claros, ¿no? Ahí ven cómo él abre su corazón y dice, ¿por qué a esto les va bien y a mí me va mal? ¿De qué me ha servido tantos sacrificios, tantas ofrendas, tanto servicio? Si de todos modos, mírenme cómo estoy y miren cómo están ellos. Eso es una evidencia de que este hombre reconoce que se amargó. Y ojo, porque uno de los efectos de la amargura, yo no sé si ustedes, yo padezco de reflujo. Y hay momentos en que el reflujo me provoca que el jugo gástrico suba a mi garganta y sienta una hiel, de tal manera que me queda amargo y eso me produce náusea. No tengo nada, no es que me haya caído mal algo en el estómago, simplemente el mismo reflujo me produce una amargura en mi garganta y me da náusea. Lo que quiero decir es que uno trata de endulzarse la boca para que le pase la náusea
agua, limón, qué sé yo, para pasar el efecto. Y la amargura es tan fuerte que la miel no pega. La menta no pega por el tipo de amargura. Es una forma de ilustrarles que a veces cuando uno se amarga, uno no puede ver la bondad de Dios. Dios está manifestando su bondad, su fidelidad, su provisión, su cuidado, su favor, pero porque estoy amargado, no puedo experimentar o contemplar esa bondad de Dios. Y esto lo evidencia Asaf del verso 10 al verso 14. Porque Asaf empezó a ver más la vida de los impíos y dejó de ver a Dios, al Dios bueno, y su mirada a los injustos. ¿Qué le trajo esa experiencia a Asaf? Amargura. El considerar la aparente vida fácil de los impíos le hacía creer al justo que era en vano buscar a Dios, servir a Dios, adorar a Dios. Y eso, querido hermano, es un error. Jamás todo lo que se hace para Dios es en vano. Pero cuando uno se amarga, no puede entender esa verdad. Hagamos una pausa y al regresar cerraremos con los 3 puntos finales de nuestro bosquejo, porque dejamos a un Asaf un tanto incómodo, amargado, porque está sintiendo envidia de los injustos. Nosotros regresamos al discipulado. Otro principio en la ley de la siembra y la cosecha es el principio de la semilla para el que siembra. Recordemos que las semillas tienen que ver con acciones, con bendiciones materiales, con palabra de fe. Dios promete dar semilla al que siembra. Dice el libro de Isaías capítulo 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. En 2 Corintios 9, del 5 al 12, es un pasaje paralelo al que acaba usted de escuchar de Isaías, donde nos muestra que la semilla de la cual habla en Isaías 55 tiene que ver con sembrar en el reino de los cielos, ya que en el contexto de esta escritura es sobre las ofrendas y la generosidad de los hermanos en Corinto. Muchos no reciben más semillas de bendición material porque no son buenos sembradores en la obra del Señor. Dependiendo de la aptitud del sembrador, la semilla que Dios pondrá en su mano será su cosecha. El camino más corto para alcanzar las bendiciones materiales es sembrando generosamente de lo que ya tenemos. Y no olvide que La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. ¿ya tiene en su dispositivo móvil nuestra aplicación Radio Vea AM? Si no, descárguela ahora mismo. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a nuestro WhatsApp 4235 7457 y enviar la palabra app. Y de vuelta le enviaremos un enlace donde con tan solo oprimirlo instalará en su dispositivo esta aplicación. No espere, hágalo ahora mismo. Mande la palabra app al 4235 7457 y comience a disfrutar la experiencia de la aplicación de Radio Vea AM. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Gracias por continuar acompañándonos en este episodio de El Discipulado, estudiando juntos el Salmo 73. Llevamos ya estudiados los primeros 14 versículos del Salmo 73, haciendo una introducción donde Asaf está manifestando
lo importante y lo trascendental de este salmo, y es la bondad del Señor. Pero también en esta introducción que hace, él abre su corazón diciendo que cometió un error, y es ponerse a observar la vida de los injustos, y eso le provocó envidia, y la envidia le provocó amargura. En su experiencia, él describe el diario vivir de los impíos, y ya vimos a lo largo de los versos 4 al 9, 8, esa descripción. Pero luego en el verso 10 al 14, ya ahí devela el resultado de estar observando y de estar poniendo su mirada en la vida con los injustos, que fue la envidia y la amargura. Ok, estamos listos entonces para los siguientes 3 últimos puntos que vamos a ver. Del verso 15 al verso 20 vamos a encontrar una serie de lecciones que Asaf nos deja para aprender, y hay también una serie de actitudes que él nos previene. Debemos evitar caer eso. Observemos cuáles son. Vamos con Esther, versículo número 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Aquí el primer punto de prevención es: no imites a los impíos. Él dice, hablaré como. Cuando uno cae en el error de imitar, de querer vivir como un impío, uno está dañando a su generación. Así lo acaba de leer Esther en el versículo número 15. Entonces, esa es la primera lección de vida de Asaf. Segunda lección en el verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. La segunda lección es que no tratemos de comprender la vida de los impíos. Hermanos, hay un tema bien difícil de comprender y creo que jamás lo comprenderemos. Ese tema se llama la soberanía de Dios. ¿En qué consiste la soberanía de Dios? Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiera. ¿Pero por qué? Pues precisamente ese es el tema. Él es soberano. Pero no olvide cómo arrancamos el texto del Salmo 73. Ciertamente, Dios es bueno. ¿Usted cree que un Dios bueno en su soberanía actuaría de mala fe? Bueno, creo que ahí está la respuesta. Pero es un error de tratar de comprender las cosas que uno ve. ¿Cómo se explica usted que los narcotraficantes tienen un estilo de vida? Que los narcotraficantes van, vienen, hacen y deshacen y no les pasa nada. Y dice, ¿pero por qué? Pues Asaf dice, ten cuidado, no te metas a eso. Y quiero pedirte otra vez que leas la frase primera que dice el verso 16. Cuando pensé para saber esto. Fue duro trabajo. O sea, él pensaba, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y nunca lo comprendió. Uh-huh. Y terminó, en vez de comprenderlo, ¿cómo terminó? Amargado y envidiando. Sigamos con otro punto acá. Estamos en este programa en vivo, en directo, en Radio Vea. Viene el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Otra lección que Asaf nos
regala en este verso 17 es que Asaf entiende que el impío un día tendrá un fin, una recompensa. ¿Cuándo? Pues eso solo Dios lo sabe. Meternos a querer jugar a Dios, eso es un error. Así que, hermanos, esa es otra lección. Cuando usted vea la prosperidad de un impío, quiero que entienda de que eso es por corto tiempo. Repito esto, cuando usted y yo veamos la prosperidad de un impío, eso que usted ve es por corto tiempo. No lo olvide, por favor, porque eso, si usted no lo comprende, le va a provocar serios problemas. Vamos al verso 18. ¿A quién le corresponde el verso 18? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Observe que hay dos cosas que aquí Asaf también nos dice. Que Dios se va a encargar de ellos y el injusto, el impío, vive en un mundo de peligro. Jamás el impío y el injusto viven en un mundo de paz, de quietud y de esperanza. El impío y el injusto, dice Asaf en su análisis sapiensal, siempre está en peligro. Primero, porque el peligro se lo generan ellos. Jamás un impío, un injusto andan pensando en cosas buenas. Segundo, porque Dios a veces intervendrá en contra de ellos. Interesante. Vamos ahora con Evelyn, versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Aquí nos habla ya cuando Dios interviene. El juicio de Dios consumado en la vida de un impío. Y rápidamente, en el verso número 20, Esther. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ahí está. Dios tiene un tiempo estipulado. Hay un límite para todo, pensando en la vida de los injustos, de los impíos, de los que no temen a Dios. ¿Qué lecciones? No lo olvide, mi amado hermano. Cuando usted comprenda eso, entonces usted está listo para ir al punto número 5, que es maravilloso. ¿Cuál es el punto número 5? La experiencia de la presencia de Dios nos revela lo que no podemos comprender. Vamos al punto 5 en esta oportunidad. Versículos 21 al 22, Evelyn. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Se admira Evelyn de esta expresión. Pero el hombre Asaf está siendo bien honesto. Porque, hermanos, Asaf dice una realidad que no es solo la de él. Así somos nosotros. En algún momento de nuestra vida, ese texto lo hemos vivido. A veces nos comportamos como personas que no tienen inteligencia. Y él mismo lo dice, como bestia. ¿Ya? Tal vez ahí viene la mala costumbre del insulto, ¿no? Que hoy en día nos gusta evocar al caballo, a la mula, a todos esos animales, para cuando uno se equivoca, vos le dicen a una persona. Pues el insulto no es el propósito de dejar ahí esa frase, pero es que es así.
el animal no fue criado para pensar. El animal actúa por instinto. Solo el hombre tiene la capacidad, las personas, hombres y mujeres, tenemos la capacidad de analizar, de pensar. Y a veces no tomamos esa acción, sino queremos ser instintivamente. Y Asaf lo reconoce. En ese contexto, llegamos al punto más bajo de Asaf, reconociendo su estado de falta de sabiduría. Pero ahí Asaf va a hacer algo. Verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Vamos a ver. Muy bien. Allí, en el verso 23, Asaf empieza a ser transformado. Asaf empieza a experimentar la ayuda de Dios y el cuidado de Dios. Léeme otra vez el verso 23, que creo que vale la pena ya en este entendimiento escucharlo una vez más. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Ahí está. ¿Qué es ese con todo? Con ese gran listado de análisis y de rebeldía, de amargura que él tiene. Ahí estaba Dios. No lo soltó, no lo dejó, no lo abandonó. Y Asaf lo está reconociendo. Yo estoy seguro que si eso fuera la experiencia de humano a humano, entre humanos no actuamos de esa manera. Entre humanos ya más de alguien se hubiera ido. Por eso existen los divorcios. Por eso existen las separaciones laborales, las separaciones eclesiásticas. Porque no existe esa comprensión, esa bondad. O sea, aguantamos a la gente hasta donde podemos. Hasta ahí. Pero el caso de Dios es distinto. El caso de Dios que sigue ahí, manifestando su bondad. Y cobra más sentido, ciertamente Dios es bueno. Versículo número 1. Verso 20, leíste hasta el 23, ¿no? O 24. 24. 24. Bueno, leamos el 24, Esther, otra vez. No, leí el 23, toca el 24. Ahora el 24, por favor. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ok, es esa conexión que tiene el 23 con el 24 del cuidado y de la ayuda de Dios para con Asaf. Hoy sí, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese versículo, queridos hermanos, es cuando ya Asaf vuelve en sí. Es cuando ya Asaf seguramente es ministrado, esa amargura ha salido, es sanada, y ya sin esa amargura, sin esa envidia, ya sus ojos ya dejan de ver a los impíos y empieza a ver a Dios. Y en esa acción de ver a Dios, este célebre pasaje: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Versos anteriores no estaba en ese sentir Asaf. Versos anteriores cuestionaba a ese que estaba en los cielos. Ahora retorna a la adoración. Qué bonito. La verdad es de que eso es un texto de esperanza. Porque si en este tiempo estamos teniendo la misma experiencia de Asaf, que hemos cuestionado, unos cuestionamos, pero otros terminan hasta alejándose del Señor. Como dicen, peleados con Dios. Pero hemos visto que Dios no se pelea con uno. Dios sigue siendo fiel
y bondadoso. Allí en ese estado donde él vuelve a reconocer que Dios es todo para él, cierra el verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este texto es bien importante porque ahí Asaf entiende la razón del por qué entró en esa crisis. La crisis de la envidia que le genera amargura. La envidia viene como resultado de ver al impío y de tratar de entender por qué el impío vive de una manera y el justo de otra manera. Ojo, y pediré otra vez a Esther que vuelva a leer este versículo y subráyelo, porque ahí está el detonador de esta crisis de Asaf. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hay un desfallecimiento físico y espiritual. Ese es el detonador por qué Asaf baja la guardia en su ver para Dios y empieza a ver al injusto, al impío. Hermanos, desfallecer espiritualmente, perder el ánimo en la vida, perder la fortaleza, el esfuerzo para lo espiritual, eso es peligroso. Porque cuando un creyente pierde su esfuerzo espiritual de buscar a Dios, de orar, de leer la palabra, de servir, entra en desánimo. Y el desánimo lo lleva a perder su perspectiva delante de Dios. Así que Asaf se declara como un hombre que espiritualmente no está en su mejor momento. Espiritualmente le está desfalleciendo. Pero en este momento que lo reconoces donde Dios está en su favor para con Asaf, levantándolo de nuevo. Yo le tengo que decir que si usted y yo hemos visto a los impíos y hemos cuestionado a Dios, es porque eso es evidencia de que no estamos en un momento de esfuerzo espiritual. Estamos poniendo la mirada en el hombre, eso es porque estamos bajando la guardia en nuestra relación con Dios. Con ello entonces nos queda un solo punto para cerrar este discipulado y vamos a ir a una pausa para regresar con el final. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Bueno, estamos listos para el cierre de este tema del Salmo 73. Ya vamos a pedir aquí a Esther y a Evelyn y a Esther, y a usted también si desea mandarnos su conclusión, ¿qué aprende de este Salmo? Sería bonito leer algo suyo en los últimos 5 minutos, 10 minutos que vamos a tener del programa. Vamos a los últimos versos 26 y verso 28. Pero fíjense que yo no quiero dejar pasar un verso que por alguna razón lo saltamos. Y es importante hacerlos notar. Pero bueno, aquí está el verso 17. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí nos pasamos por alto. Notan que cuando él, en esa frustración que tiene, va al santuario de Dios. Y si vas a buscar a Dios, ¿a quién te encuentras? A Dios. Ahí Asaf se encuentra con Dios. Y entonces viene todo lo que ya hemos explicado. Dios hace la diferencia en nuestras interrogantes, en nuestras frustraciones, en nuestras amarguras. Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Asaf lo escribe y dice: solo
entré al santuario de Dios, empecé a comprender. Qué bonito. Vamos al final entonces. Los últimos versos del 26 al 28, vamos a ver 27 al 28, 27 y 28, los contrastes. Es como la conclusión del salmista Asaf. Punto número 1. Primera conclusión está en el verso 27. Vamos con Evelyn. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Punto número 1 en la conclusión de Asaf, cuando él comprende por qué los injustos les va bien y los justos tienen luchas, pero tienen a Dios de su lado. Al final, Asaf dice, si tú te apartas del Señor, van a venir dos cosas. Vas a morir y vas a ser destruido. Vas a morir y vas a ser destruido. Habla de muerte física y de muerte espiritual. Ese es el destino de los injustos. Ese es el destino de los impíos si no se encuentran con el Señor. Su misma impiedad, pecados, decisión, locura, etcétera, los lleva al peligro, los lleva a la muerte. Y como nunca tuvieron un encuentro con el Señor, el día de su resurrección, no van a resucitar para bendición, van a resucitar para maldición. Lo dice Asaf. Y cerramos con Esther en el verso 28 como segunda conclusión, según Asaf. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué conclusión para los que buscamos del Señor! Dice el verso que aquel que busca a Jehová hace el bien. Hermano, nunca crea que sus tiempos devocionales, sus tiempos de oración, este tiempo que está haciendo con nosotros es pérdida de tiempo. No, es bueno, dice Asaf en este verso. Acercarme a Dios es correcto. Número 1. Número 2. Habla de que Dios es su esperanza. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. Hermano, ya por una vez por todas entendamos que nuestro destino no está en manos de los hombres. Nuestro destino no está en manos de un gobierno. Nuestro destino, nuestro bienestar no está en manos de una empresa, de un trabajo, de un emprendimiento, de un negocio. No. Su bienestar, su futuro está en las manos del Señor porque Él es su esperanza. Eso lo dijo Asaf después de su análisis. Y cierra en su última frase, para contar todas tus obras. Ahí dice, en vez de estar viendo cuánto tiene el injusto y cómo le va al injusto y qué hace el injusto, mejor debería de estar contando todas las obras que diariamente hace Dios por mí. Sería interesante que en una ocasión nosotros agarráramos una agenda y fuéramos escribiendo cada detalle de Dios en el día. Yo no sé si alguien aquí ha tenido esa experiencia. Agarre su agenda y hoy viernes o mañana sábado voy a ir cada detalle, cada bendición, cada punto lo voy a apuntar. Por ejemplo, 5 de la mañana, Dios me hizo despertar. 5:30, pude conversar con Dios.
Me levanté de la cama. Eso es de gran significado. ¿Saben por qué? Porque no todos pueden hacer eso. Había agua en mi casa para bañarme. Y entre paréntesis, calientita. ¡Qué bonito! No somos así con Dios, ¿verdad? Luego, mis familiares se levantaron. Me dijeron buenos días. Entre paréntesis, estaban de buenas. Luego, abrí la refri y había comida. ¿Se dan cuenta? Eso es contar las obras de Dios. Estoy seguro que si lo hacemos, usted va a llenar en un día muchas páginas. En un día muchas páginas. Después de esta pausa, Esther y Evelyn nos darán sus conclusiones finales. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Bueno, voy a darle el tiempo a Evelyn y vamos a cerrar con Esther en estos 2 minutos del final de este episodio. Bueno, muy bonito el Salmo. Venía a mi mente una persona que yo conozco y decía, ella padece muchas enfermedades. Y me decía, pero él tiene dinero, él es injusto, no es cristiano. ¿Por qué no se enferma él si él tiene el dinero para comprar la medicina? Si él tiene capacidad para ir a hospitales. ¿Por qué no se enferma él? Bueno, hoy le decimos, no ponga su mirada en el impío, en el injusto. Hoy es el tiempo de cambiar y poner nuestra mirada en Dios, porque Dios es un Dios bueno. Ah, qué bonito. Cuente las bondades de Dios, sus maravillas, en lugar de fijar sus ojos en los impíos, en los malvados. No, que su corazón se deleite en la bondad de Dios. Bien, 2 buenas conclusiones, por supuesto, hay más, tal vez la suya va por el lado de Esther, el lado de Evelyn, o usted mismo, Dios le habló, yo me quedo, si digo mi conclusión es, la presencia de Dios me vuelve en sí. ¿Ya? En vez de estar cuestionando, mejor oro, voy a la presencia de Dios y eso me ubica otra vez, porque a veces nos desubicamos. Hermanos, qué salmo tan precioso, espero usted se haya gozado y le invitamos a que la otra semana, en este horario, usted pueda acompañarnos. Viene otro salmo nuevo, no sé si será de David, no sé si será de Asaf, tal vez será de Salomón, o de Moisés, o de Man, o de los hijos de Coré, no lo sé, pero de que está otro salmo, está otro salmo. Que Dios les bendiga, esto fue El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.